Buenos días a todos los participantes. Les saluda el doctor Roberto Ortega desde las instalaciones de la Dirección de Salud, de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, viernes 21 de septiembre, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, el Ministerio de Salud. Quisiera recordarles que pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la sesión, las cuales van a ser respondidas al final. Equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, estamos atentos a su presentación. Muy buenos días. Vamos a dar inicio al tema de terapia con oxígeno en pediatría por el médico asistente del Servicio de Emergencia del Instituto Nacional de Salud del Niño, el doctor Rubén Arones, de amplia experiencia en las atenciones de emergencia pediátrica. Le damos pase, doctor Arones, comienza la exposición. Buenos días con todos. Para mí es un agrado poder estar acá, agradecer al doctor Luján por su invitación. Bueno, yo tengo 15 años trabajando acá en el hospital, soy médico pediatra y además tengo la subespecialidad de pediatría de emergencias y desastres. Este hospital tiene 88 años funcionando, tengo la suerte de trabajar en él, ¿no? Atendemos más de 63,000 atenciones por año, con un promedio diario de 190 pacientes, y al año tenemos prioridades 1. El 2016 tuvimos 269 prioridades 1. El día de hoy estamos reunidos para hablar del oxígeno. El oxígeno es uno de los elementos más abundantes de la naturaleza y la oxigenoterapia se define como el aporte artificial de oxígeno en el aire inspirado. El objetivo principal, oxigenación tisular. El oxígeno es usado por todas las formas complejas de vida para la respiración celular y hace más de 200 años se usa como medicamento y su uso en pediatría es de hace más de 75 años, cuando hay evidencia del uso en recién naciditos, en prematuros y luego en niños más grandes. No se olviden ustedes que 1 gramo de hemoglobina se combina con 1.33 mililitros de oxígeno. En 100 mililitros de sangre hay 0,3 de oxígeno disuelto. El oxígeno tiene que ir junto con la hemoglobina, ¿no? Esto acá les he puesto, este cuadro es para que ustedes recuerden, ¿no?, que a tener una presión, ¿no?, de oxígeno de 60 milímetros de mercurio se correlaciona con una saturación de 90%, y que esto de acá puede irse a un lado o al otro. Si se va para este lado, para la derecha, ¿no?, quiere decir que yo necesito presiones de oxígeno mayor para llegar a una misma saturación de 90. También no se olviden ustedes que la presión de oxígeno tiene mucho que ver con la presión atmosférica. Los que vivimos a nivel del mar tenemos una presión de 760 milímetros de mercurio, ¿no? Y tenemos una presión, esos 760 se multiplica por la concentración de oxígeno, que es cerca de 21%, y sale 159. Pero no se olviden que en ciudades de altura, nosotros que tenemos varias ciudades de altura, esa presión de oxígeno va bajando. Miren, a 2.640 metros ya la presión llega solamente a 117. Y a la altura de Cerro de Pasco, imagínense a cuánto llega, ¿no? Llega a menos de 100 la presión de oxígeno, ¿no? El oxígeno tiene indicaciones, como todo medicamento. Su principal indicación es tratar o prevenir la insuficiencia respiratoria. Y sobre todo, manejar la hipoxemia de los cuadros de insuficiencia respiratoria. También sirve para tratar la hipertensión pulmonar, reducir el trabajo respiratorio y el trabajo miocárdico, ¿no?, cuando hay un trauma severo, infarto agudo de miocardio o terapias a corto plazo, por ejemplo, en recuperaciones posanestésicas, ¿no? Ustedes hacen un procedimiento, lo sedan y le ponen un poco de oxígeno, ¿no? No se olviden, traten siempre de disminuir los efectos colaterales y adecuar el gasto económico. La necesidad va a estar determinada por la medición de presión de oxígeno o la saturación y la presencia de indicadores clínicos, ¿no? Ahí pueden usar su laboratorio para documentar la hipoxemia, su AGA, pueden ver y estudiar la condición clínica específica, ¿no?, y las manifestaciones de hipoxemia, ¿no?, taquimia, taquicardia, cianosis,
en general y apariencia general de angustia, ¿no? El resultado se determina mediante la evaluación clínica y fisiológica para establecer la adaptación de la respuesta del paciente a la terapia. En pediatría lo que más vemos es la dificultad respiratoria y posterior a ella, o como consecuencia de un poco manejo, un mal manejo o no manejo de la dificultad respiratoria, vemos la insuficiencia respiratoria. La dificultad respiratoria es ese estado clínico, ¿no? Caracterizado por aumento de frecuencia respiratoria y el aumento del trabajo respiratorio. Y tiene a su vez manifestaciones que uno lo puede ver en el paciente, ¿no? Lo examinas y encuentras aleteo nasal, uso de músculos accesorios, ¿no? Respiraciones en sub y bajas, desbalance tóraco-abdominales, ¿no? Y para eso nosotros siempre recordamos las frecuencias respiratorias normales para cada grupo de edad, ¿no? Y la insuficiencia respiratoria ya es un estado clínico de oxigenación o ventilación inadecuadas o ambas a la vez, ¿no? Por características gasométricas yo lo puedo clasificar, por la etiopatogenia lo puedo clasificar o por la fisiopatología también lo puedo clasificar, ¿no? Y los indicadores de insuficiencia respiratoria, taquipnia importante, bradipnia. En niños nosotros, ¿qué vemos? Taquipnia, ¿no? Pero en los graves vemos bradipnia con relativa frecuencia, ¿no? Apnea, taquicardia, bradicardia, aumento, disminución o ausencia de la dificultad respiratoria, cianosis, estupor, coma, ¿no? Todas esas insuficiencias, esa dificultad que se convierte en insuficiencia respiratoria si uno no lo maneja, lleva a la hipoxemia, ¿no es así? La hipoxemia está definida como una presión de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio, que más o menos se correlaciona con una saturación por debajo de 90%, ¿no? Y varios son los mecanismos que producen hipoxemia. Hay una, por ejemplo, disminución en la presión de oxígeno del aire inspirado, ¿no? Caída en la presión atmosférica, por ejemplo, grandes alturas, o disminución en la concentración de oxígeno, por ejemplo, envenenamiento, ¿no? Tengo CO y enveneno el aire, entonces cae la presión de oxígeno, ¿no? Hipoventilación alveolar, malfunción de los centros respiratorios, ¿no? Parálisis cerebrales, ¿no? T graves, ¿no? Defecto de la difusión de membrana alveolo-capilar, neumonías, enfisemas, enfermedades intersticiales, en fin. Alteración de la integridad entre el espacio alveolar y el lecho vascular, ¿no? Esto de acá puede estar ocupado por mayor edema, respuesta inflamatoria, en fin. Shunt derecha e izquierda, ¿no? Cardiopatías, ¿no? En niños, ¿qué es lo que más vemos nosotros? Estamos acostumbrados a ver neumonías, ¿no? Y siempre por ahí nos puede llegar un cardiópata, ¿no? Que uno no sabe si es cardiópata, es un debut, en fin. ¿Puede haber hipoxia tisular sin hipoxemia? Sí, puede haber, porque hay una presión de oxígeno normal, ¿no? Pero hay un deterioro del aporte tisular. ¿Y esto en qué situaciones se da? Recuerden que vimos la lámina de la hemoglobina y el oxígeno, pues anemia, las insuficiencias cardíacas, shock hipovolémicos, intoxicados por CO2, ¿no? Por CO. Entonces, por eso recuerden que muchas veces ustedes están viendo una saturación 92, 93, 94, pero hay un trabajo, un esfuerzo respiratorio importante, ¿no? Entonces, no siempre esa saturación por encima de 92 a ustedes le va a dar la tranquilidad de que no hay hipoxia tisular, ¿no? En pacientes sin hipoxemia, pero con riesgo de hipoxia tisular, el tratamiento debe finalizarse cuando el equilibrio ácido básico y la situación clínica del paciente indiquen que ha desaparecido ese riesgo, ¿no? Para los que trabajamos en pediatría, generalmente vemos esto con los cardiópatas, sobre todo, ¿no? Entonces, no se olviden, la hipoxemia tiene efectos respiratorios, cardiovasculares, hematológicos. Un aumento de la ventilación, aumenta la frecuencia cardíaca con aumento del gasto cardíaco, aumenta la eritropoyetina, la hemoglobina, el hematocrito, son efectos que produce la hipoxemia, ¿no? Y esto nos da efectos adversos, claro, hay un trabajo respiratorio muy marcado, ¿no? En las neumonías severas, que uno le pone oxígeno, ve que en un primer momento el niño mejora, ¿no? Pero luego si el trabajo respiratorio mantiene un alto trabajo respiratorio, pues llega al agotamiento, ¿no? Hipertensiones pulmonares, el trabajo cardíaco, lo mismo, ¿no? Los cardiópatas uno le pone una canulita y ¿cómo mejoran, no? De inmediato disminuye un poco la frecuencia respiratoria, ¿no? La frecuencia cardíaca también debería mejorar, ¿no? Y una vez que nosotros
esta hipoxemia, ¿no? Nos va a traer estos efectos, nos trae la consecuencia, ¿no? El aumento del trabajo respiratorio, cardiovascular y la eritropoyetina nos trae que trata de normalizar la relación ventilación-perfusión. Libera mejor el oxígeno, transporta mejor el oxígeno y la presión de oxígeno tiende a normalizarse por efectos de aumentar los trabajos, ¿no? El oxígeno, por ejemplo, acá en el hospital tenemos una central, ¿no? Pero en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, para transportar pacientes usamos bombonas de oxígeno, ¿no? El oxígeno normalmente que en la central lo tenemos líquido, ¿no? El líquido es ese oxígeno bien helado porque está a temperatura de menos 180 más o menos, ¿no? La ventaja de ese oxígeno líquido es que se permite almacenar pequeñas cantidades de oxígeno líquido, representan un montón de cantidad de oxígeno en aire, ¿no? Oxígeno gaseoso. Hay concentradores de oxígeno, como le dije, hay oxígeno líquido. Y estos accesorios y fuentes de oxígeno necesitan unos accesorios, ¿no? Necesitan manómetros, flujómetros y humidificadores, ¿no? Porque este oxígeno debe ser entregado, temperado, humidificado, dosificado y ser controlado. No se puede dar a libre demanda. Siempre tiene uno que controlarlo, estarlo dosificando, ver cuándo retiras el oxígeno. No se olviden que siempre, con el paso de con el avance de la tecnología, ¿no? Los mezcladores, que son los blenders, ¿no? Nos dan cantidades de FiO2 más precisas, ¿no? Para evitar sobre todo el daño. En un inicio se ha usado principalmente en áreas de neonatología, pero también se están empezando a usar en áreas de pediatría, ¿no? ¿Y cómo damos el oxígeno? Bueno, tenemos dos sistemas para dar oxígeno. Un sistema de bajo flujo o de rendimiento variable y un sistema de alto flujo o rendimiento fijo. Esto va a depender de si yo logro darte toda la cantidad de aire que necesitas, ¿no? Supero tu inhalación, ¿ya? O simplemente te doy un flujo más bajo, un rendimiento variable, ¿no? Te doy un poquito de oxígeno, como por ejemplo, ¿cuándo? Con la cánula, que te doy un poco de oxígeno, porque no te estoy dando muchos, ¿no? Te doy oxígeno y el resto que entra es aire, ¿no? Clásicamente hemos clasificado de esta manera nosotros sistemas de bajo flujo y sistemas de alto flujo, ¿no? Y en sistemas de bajo flujo tenemos las cánulas binasales, las máscaras de oxígeno, máscaras de reinhalación parcial y máscaras de reinhalación, ¿no? Y los sistemas de alto flujo, el clásico, el característico es el Venturi, ¿no? Los sistemas tipo Venturi, ¿no? Los sistemas de bajo flujo no suministran la cantidad suficiente de gases para cubrir la totalidad de la mezcla inspirada, o sea, de la cantidad que yo tomo aire, no cubre el total, ¿ya? Por lo tanto, parte de este volumen corriente está formado por el aire ambiental. Sin embargo, puede llegar a concentraciones de oxígeno de 90%, ¿no? Por lo que, no por ser de bajo flujo, tiene que ver con concentraciones bajas de oxígeno, sino la definición es por otro motivo. Acá tenemos los sistemas de bajo flujo más conocidos, ¿no? Las cánulas, las máscaras simples de oxígeno, máscaras con reservorio con reinhalación y sin reinhalación. Esto de acá le da la reinhalación, ¿no? Y esto de acá, al estar con una válvula unidireccional, no permite reinhalar, ¿no? Ustedes pueden encontrar la cantidad de litros que uno da, ¿no? Y la concentración de oxígeno que te va a dar, el porcentaje de oxígeno que vas a lograr en esa mezcla de aire, ¿no? Como pueden ver, pueden llegar hasta un 99% en máscaras con reservorio sin sistema de reinhalación. O sea, esto de acá con una valvulita, ¿no? Acá también tiene otra valvulita, ¿no? Doctor, ¿puedo interrumpirlo? Dígame. ¿Puedo retroceder en la lámina? Disculpe que lo interrumpa, pero es muy importante. ¿Cuál es la cantidad mínima para la cánula de oxígeno para usarla? La canulita de oxígeno puede ser hasta 0.5 litros por minuto, ¿no? En la siguiente. ¿Y en máscara simple cómo sería? Acá está.
Porque si pongo la máscara y le pongo en 15 litros, ¿estaría bien? No, acá la máscara simple, por más que uno aumente el litraje, ¿no? Es 8. No te va a dar más concentración de oxígeno, porque este sistema se mezcla mucho con el aire ambiental, porque no es un sistema cerrado y no tiene un almacén de oxígeno, ¿no? ¿Ya? El único almacén que tiene de oxígeno es esta mascarita nada más. O sea, eso cuando yo quiero conseguir un FIO2 de hasta 60%. Así es, ¿no? Y si quiero conseguir un FIO2 mayor de 80, 90, ¿cuál usaría? Máscaras con reservorio, ¿no? Ya. Muy bien, sí, gracias. Entonces, la cánula binasal es lo más sencillo que hay, es lo más fácil de usar, ¿no? Requiere humidificación, aunque dicen que con flujos pequeños no se requiere humidificación porque la humidificación y la calentación la hace nuestro sistema de vía aérea, ¿no? Puede tolerar flujos bajos de oxígeno, ¿no? Pero hasta un máximo de 3 litros en niños, porque si usted le dan más de 3 litros, ¿no? Le dan 7 litros, 8 litros, ¿no? Van a lastimar esa mucosa, la van a resecar rapidísimo, van a erosionarla, ¿ya? Y la cantidad de concentración de oxígeno que van a encontrar no difiere mucho, sube muy poco en relación a la de 3 litros, ¿no? La máscara simple, ¿no? Aumenta la concentración de oxígeno porque acá hay un reservorio de aire. Acá va a haber un reservorio de aire que yo lo lleno con oxígeno. Por lo tanto, yo voy a estar respirando directamente ese reservorio de oxígeno. Yo voy a botar aire, ¿no? Voy a botar aire, que es oxígeno, un poco más de CO2, ¿no? Y acá voy a encontrar una cantidad de oxígeno importante, ¿no? Tolera flujos, ¿no? Pero también tiene un límite en la cantidad de FiO2 que uno puede encontrar. Reemplaza la cánula nasal cuando esta de acá se torne insuficiente, ¿no? Y estas ya son las mascarillas con reservorio, ¿no? Acá abajo hay un reservorio de aire, más o menos varía entre 600, 800. En los niñitos tenemos reservorios de hasta 300 centímetros de oxígeno que va a almacenar ahí. Entonces uno toma aire y lo que le falte de aire lo va a tomar de acá, que entra con una alta concentración de oxígeno, ¿no? Pero siempre va a haber mezcla con aire. ¿Por qué? Porque al tomar aire yo estoy jalando de acá y por estos huequitos entra aire, ¿ya? Y sin reinhalación ya tiene una válvula, ya tienen válvulas. Tienen válvulas unidireccionales que permiten que el aire solo entre y ya no, que el oxígeno entre y ya no se está mezclando con el aire ambiental, ¿ya? Bueno, estos son de uso de corto plazo y usan flujos más altos, ¿no? Esto es un resumen, ¿no? Las máscaras, las cánulas nasales, las máscaras simples, las que tienen reservorio y las que tienen reservorio, pero con válvula unidireccional, para que ya no entre el aire ambiental, porque cuando entre el aire ambiental, la concentración de oxígeno acá lo baja un montón. Y es muy variable, va a depender mucho de la cantidad de respiraciones que yo estoy teniendo, porque el pequeñito tiene bastantes respiraciones, ¿no? 30, 40, 50, y la cantidad de aire que yo tomo en cada respiración. Por eso es que varían mucho estos sistemas. Doctor. No es como el adulto, ¿no? Que tiene una frecuencia respiratoria más estable, ¿no? Y una cantidad de aire que toma también más estable, ¿no? Dígame. Doctor, para interrumpir, que es interesante, regrese la lámina del dibujo. En estas dos bolsas de reservorio, ¿cuándo uso la primera y la segunda? ¿Cuándo quiero un FiO2 alcanzar? En la primera, ¿cuándo la usaría, la bolsa de reservorio? Mira, a medida que uno va usando los sistemas cada vez más avanzados, ustedes, como todo medicamento, ¿no? Van a también tener más complicaciones, ¿no? Si yo estoy con un pequeñito y le doy una cánula y aún así desaturan y no veo mayor mejoría en su esfuerzo respiratorio, pues paso una máscara simple, ¿no? Si a pesar de la máscara simple yo veo que el trabajo, el esfuerzo respiratorio se mantiene, pues paso a una con máscara de reservorio, ¿no? Y si necesito FiOs mucho más altos, ¿no? Acá estoy con 70, acá puedo llegar hasta 90% de concentración de oxígeno, ¿no? Entonces voy cambiando. Pero este sistema, al darme concentraciones altas de oxígeno, al yo recibir altas concentraciones de oxígeno, pues voy a tener más complicaciones, ¿no? Como lo vamos a ver luego, ¿no? Los sistemas de alto flujo, la tasa de flujo
basta y sobra para suministrar la totalidad de la mezcla de gas que yo uso, ¿ya? El paciente solamente va a respirar gases provenientes de este sistema. Ya no lo estoy mezclando, ¿no? Con los otros sistemas mezclo con el aire ambiental. Acá no. Acá el aire ambiental y el oxígeno, todo nos va a dar el sistema, ¿ya? El patrón ventilatorio del paciente no va a modificar el FiO2 porque yo te estoy dando todo. Estoy dando la concentración de oxígeno y estoy dando el aire y lo estoy mezclando para darte un FiO que que el dispositivo, el que lo indique, el que lo maneja, lo va ahí a mantener constante. En cambio, en los otros sistemas no, porque va a depender mucho del patrón respiratorio del niño. Los sistemas de altos flujos deben estar temperados y siempre humedecidos, ¿no? Porque el oxígeno es, si ustedes han tomado un poco de oxígeno, es helado y frío, seco. Estas mascarillas de alto flujo, ¿no? De arrastre de aire también, tienen una máscara, toberra de chorro, orificio de arrastre, dos tipos de boquillas, y estos sistemas, que son los que te dan la concentración, ¿no? Son intercambiables, ¿no? Entonces, yo acá marco una concentración de oxígeno deseada y me va a indicar el litraje que yo necesito, ¿ya? La cantidad en litros que yo debo abrir el flujómetro de mi dispositivo de entrega de oxígeno, ¿ya? Y tiene acá otro orificio por el cual entra el aire inspirado. Y esto de acá va a estar regulado, el tamaño de este orificio va a estar regulado al nosotros mover este dispositivo, ¿no? Y de ese modo mezcla el aire con el oxígeno y nos da una concentración de oxígeno que yo lo estoy preestableciendo, ¿no? Vienen en diversos tipos, ¿no? Hay dispositivos de Venturi para niños y de acuerdo a la cantidad de flujo que uno desee, pues hay diversos tipos de sistemas, ¿no? Vienen en colores. Lo que normalmente vemos más frecuente es el verde, ¿no? El verde y el blanco, ¿no? Mucha gente ya lo interpreta que el blanco es para flujos pequeños, ¿no? Y el verde es para flujos altos, ¿no? Pero recuerden que hay muchos más todavía. Y miren, a pesar de ser el color verde el que más usamos y muchas veces nosotros pues, queremos usar flujos altos, ¿no? Con 8 litros solo llegamos a un FiO de 35%. Pero ¿cuál es la ventaja? Que yo sé que la concentración de oxígeno que le estoy dando, ese 35, es constante. No estoy variando este 35, ¿no? A diferencia de los otros sistemas de bajo flujo, ¿no? Otros dispositivos que usamos mucho en pediatría, sobre todo en la UCI, ellos hacen bastante uso de esto, son las cánulas de alto flujo en pediatría. O sea, son cánulas nasales, pero con sistemas que te permiten a ti usar alto flujo. ¿Y con esto qué te permite a ti? Bueno, te permite muchas cosas, entre ellas mejorar el PEP, mejora la capacidad vital, y uno le da sistemas, como estos sistemas están ya elaborados, dan concentraciones de oxígeno estables, no varían. Y hay una comodidad en el paciente porque los dispositivos básicamente están ya diseñados, ¿no? Hay diversas tallas también, ¿no? Otro sistema que nosotros usamos mucho es el cabezal. Acá usamos bastante el cabezal. Porque los pequeñitos, los lactantitos, cuando sienten algo en la cara, ¿no? Es algo normal, tienen mecanismo de defensa, tratan de jalarse, se incomodan, ¿no? Tanto con la cánula nasal, con las mascarillas, ¿no? Les fastidia, tratan de quitárselo. Entonces, una manera que hemos encontrado para que ellos estén relativamente tranquilos es el cabezal, ¿no? El OxyHood. Puede recibir este sistema, incluso oxígeno de un sistema de Venturi, ¿no? Y tener una concentración de oxígeno estable, y tener además flujos altos de oxígeno y concentraciones altas de oxígeno, ¿no? Porque te puede dar FiOs hasta 0.9. Los flujos va a depender de mucho del tamañito del paciente, ¿no? En general se dice que un niño no debería recibir flujo menos de 6 litros por minuto. No debería yo abrir acá menos de 6 litros por minuto en un niño, ¿ya? ¿Por qué? Porque este niño, bueno, este es un lactantito, pero en el caso del niño, está botando aire.
toma oxígeno y bota aire con CO2. Toma oxígeno y entonces, si yo le doy poco flujo, menos de 6 litros, si yo le doy menos de 6 litros, entonces va a llegar un momento en que esto de acá va a tener una concentración de CO2 importante y no voy a estar dándole yo la cantidad de oxígeno que yo deseo. Otro sistema que usan bastante, sobre todo en neonatología, pues es el CPAP, ¿no? Ahí controlas el flujo, ¿no? La diferencia entre el CPAP y las cánulas de alto flujo, por ejemplo, es el flujo que usan, ¿no? En los sistemas CPAP, ustedes recuerden que no pueden usar un flujo muy alto, ¿no? Alrededor de 7 litros por minuto, nada más, ¿no? 7, 8, 9 máximo. En el otro sí. En las cánulas de alto flujo usas flujos de 20, 25, ¿ya? Y otra forma de dar oxígeno, pues, es en los intubados, ¿no? Acá el ventilador controla todo. Tiene un blender interno, ¿no? Está humidificado, calentado, y el aire que yo le doy es el aire que yo programo, ¿no? Acá no tengo pierde, ¿no? Todo está monitorizado por una máquina y la máquina es la que me obedece lo que uno programa, ¿no? El monitoreo más simple que ha sido demostrado que es efectivo es la saturometría, ¿no? Pero siempre no se olvide que tienen que ir verificando los gases arteriales, sobre todo para confirmar la presión de oxígeno que existe en el paciente que uno quiere controlar, ¿no? Y no se olviden que las concentraciones de oxígeno van a variar por diversos factores, ¿no? Por ejemplo, en el que está séptico, acidótico, una presión de 65, 80 muchas veces recién está llegando a 90%, ¿no? Por eso que tú lo tienes al grave con una saturación de 90% y no sube, ¿no? No sube, porque esto de acá está aplanado, o sea, la concentración de oxígeno no llega a manifestarse con la saturación de oxígeno que uno no ve, ¿no? El oxígeno tiene un montón de riesgos. Está implicado en el EPOC, ¿no? Por los radicales libres que produce, porque el oxígeno es un agente muy reductor, muy ácido, ¿no? Tiende a formar ácidos, ¿no? La toxicidad se traduce en síndromes respiratorios agudos, ¿no? Cuando uno da oxígeno frío por mucho tiempo, puede producir traqueobronquitis, síndrome de distrés respiratorio del adulto. En los crónicos, además del EPOC, también displasia broncopulmonares, ¿no? Trastornos inflamatorios similares en los adultos con enfisema y fibrosis y también, bueno, retinopatía en prematuros, ¿no? Por ejemplo, FiO2 entre 0.8 y 1, o sea, el 100% de oxígeno por 24 horas, se asocia al desarrollo de displasia broncopulmonar. Las respuestas fisiológicas de los individuos sanos a oxígeno 100% inspirado, ¿no? O sea, en vez de aire está respirando todo oxígeno. El problema es que la presión de este aire respirado con oxígeno al 100% es diferente al aire normal, ¿no? Porque el aire normal tiene nitrógeno, ¿no? En mayor proporción. Y acá estás 100% usando oxígeno. El tiempo de exposición en horas, ¿no? 0 a 12 horas, traqueobronquitis, dolor subesternal. Un día, disminución de la capacidad vital. Día y medio, disminución de la compliance pulmonar, ¿no? Disminución de la presión de oxígeno en ejercicio y más de 2 días, disminución de la capacidad de difusión. Esto es en individuos sanos, ¿ah? Imagínense en individuos enfermos. Es por eso que existen los métodos de entregar oxígeno, porque si fuese mejor dar 100% a todos, le daríamos a todos el 100% y no habría problema. Pero el problema es que hay mucho riesgo, muchas complicaciones, ¿no? Una de las que nosotros vemos con relativa frecuencia es las atelectasias, ¿no? Las atelectasias de absorción, ¿no? El niño está bien, ¿no? Le estás dando fíos altos, pero de pronto empieza a atelectasiarse, ¿no? Empieza a haber más broncorrea, ¿no? Y esos son los efectos tóxicos del oxígeno, ¿no? También hay depresión de la función ciliar o leucocitaria, ¿no? El moco se vuelve más espeso. En lactantes con ciertas lesiones cardíacas, como síndrome de corazón izquierdo, hipoplásicos, ¿no? Las presiones altas de oxígeno pueden comprometer su equilibrio, ¿no? Entre el flujo sanguíneo pulmonar y sistémico, ¿no? No se olviden que en lactantes el flujo alto de oxígeno directamente en la cara puede producir una alteración en el patrón respiratorio, ¿no? Casos clínicos. Acá les he puesto algunos ejemplos, ¿no?
neumonías con ARS, ¿no? Indicación absoluta de dar oxígeno, ¿no? Porque este paciente tiene una alteración en la vertebración perfusión, ¿no? Tiene alteración en los tejidos, porque está empezando a llegar a hacer shock. Sí. Y generalmente pues requieren manejo de vía aérea avanzada, ¿no? Esa placa de nosotros. Sí. Estos pacientes son nuestros, por si acaso. Estos pacientes son de la institución. Este es otro caso clínico, ¿no? Les llega de pronto a su emergencia, a su hospital, un niño con esta coloración y ustedes son de este color. Este es mi color, por si acaso. Y este de acá es el niño, ¿no? Saturación, ¿no? 80%. Pero como lo ven, está relativamente tranquilo. Entonces, indicación absoluta de oxígeno, miren que está con una sonda orogástrica, nada más, no está con oxígeno. Le toman una radiografía, malformación congénita, ¿no? Y encima es una malformación congénita dependiente de ductus arterial. Si ustedes le daban oxígeno, ese ductus tiende a cerrarse, ¿no? El oxígeno hace que el ductus se cierre. Y con eso empeora la saturación, ¿no? Claro, porque ya no va a tener un lugar donde mezclar, ¿no? Por ejemplo, en las contracciones severas de aorta, ¿no? Al no haber el PSA, porque el oxígeno lo cierra, bueno, todo se llega simplemente a tener sangre poco oxigenada, ¿no? Y otra de las indicaciones de oxígeno, pues, no se olviden que nosotros tenemos muchas montañas y a mayor altitud, menor presión de oxígeno. Al haber menor presión de oxígeno, pues surge el mal de altura, ¿no? Tratamiento, oxígeno, ayudarlo, ¿no? Bueno, si tuvieran algunas preguntas, si no, muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias. Y doctor Ortega, ¿alguna pregunta? Está el tema muy interesante para varias preguntas. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Felicitaciones, doctor Rubén Aronés Rojas, doctor Luján. Sí, quizá un repaso entonces de cuáles serían las principales patologías o emergencias que requieren oxígeno a alto flujo y cuáles los que requieren quizá que sea más controlado o menos flujo. Mira, el flujo bajo, con cánula, ¿no? O con máscaras, generalmente se lo damos a los niñitos que tienen neumonías sin complicación, ¿no? Que tienen bronquiolitis, que tienen broncoespasmo. Con ellos usamos cánulas y algunas veces llegamos a máscaras de oxígeno simple, ¿ya? Y esto de acá generalmente pues lo usamos en más pequeñitos, ¿no? Una vez que nosotros a estas tres enfermedades que son las más comunes, ¿no? Neumonía, bronquiolitis o broncoespasmo, vamos manejándolo con el resto de arsenal terapéutico que tenemos y más el oxígeno, debería ir mejorando. En aquellos que no mejoran, usamos generalmente máscara de reservorio sin reinhalación, pero ya estamos pensando en este paciente en usar sistemas avanzados. O bien le pones un Venturi, ¿no? Para probar si puede tolerar, si con eso mejora, o bien lo intubas, porque normalmente, si ya requieren sistemas avanzados, concentraciones de oxígeno altas, ya requieren otro tipo de ayuda, tipo aumentar el PEP, ¿no? Aumentar su capacidad vital, aumentar otras variables respiratorias que con las cánulas y las máscaras no le vamos a poder alcanzar, ¿no? Generalmente en niños más grandes que vienen, ¿no? Asmas, neumonías complicadas generalmente, ¿no? El niño grande ya no, una neumonía simple ya manejo ambulatorio, ¿no? Pero la neumonía complicada usamos máscaras con reservorio y antes de intubarlo probamos con sistemas de alto flujo, antes de intubarlo, ¿no? Venturi. Pero si
El Venturi normalmente lo probamos 1 o 2 horas, pero monitoreado. Ya cuando uno usa un Venturi en un paciente con dificultad respiratoria importante, tienes que estar pegado al paciente, ¿no? 2 horas máximo de observación, vigilas gasometría, vigilas saturometría y vigilas condición clínica, esfuerzo respiratorio, esfuerzo cardíaco. Y si no ha mejorado, sigue igual, pues planteas la intubación, ¿no? Muchas gracias, doctor. El Venturi no usamos como dispositivo inicial. El Venturi no usamos como un dispositivo inicial de oxigenoterapia, ¿no? Es un dispositivo de segunda línea, ¿no? Como les estuve explicando, ¿no? Excelente, gracias. Para evaluar que el buen uso del oxígeno, ¿cuáles son los exámenes que tenemos que tener siempre indicar? Generalmente el oxígeno lo vamos monitorizando con saturometría y gasometría, ¿no? Una presión de oxígeno por encima de 300 milímetros de mercurio, normalmente tenemos 60, 80, ¿no? Hasta 100, ¿no? Pero si esto de acá llega a 300, está demostrado que en 30 minutos esa presión alta de oxígeno en los tejidos produce daño, produce liberación de radicales libres, ¿no? Es un daño certero. Cuando esa presión de oxígeno está en 150, puedes tener dudas entre estarlo beneficiando y estar empezando a generar daño al paciente, ¿no? Por eso es que nosotros siempre tratamos de mantener el oxígeno, ¿no? Alrededor de 80 en un paciente que está requiriendo o que está con oxigenoterapia, ¿no? ¿Ya? Y eso de ahí puede estar correlacionado con la saturometría, pero en el grave algunas veces la saturometría no por el bajo gasto cardíaco, muchas veces la saturometría te engaña, ¿no? Entonces mejor tomas un AGA, ¿no? Y haces un control de gases arteriales, ¿no? Excelente, doctor. Doctor, ¿podría repetirnos, por favor, para todo el personal de salud? No se escuchó, creo. ¿Podría repetirnos, el por favor, monitor, doctor, para todo claro, el monitoreo inicial, y está establecido, muchas guías clínicas lo dicen. ¿Me escucha? Doctor, muchas gracias. O sea, ¿sí? No, no estoy en Tinder, Si podría repetirnos, por favor, para todo el personal de salud, cuáles serían las complicaciones del mal uso, entonces, de la oxigenoterapia. Siempre vamos a estar monitorizando con saturometría y está establecido en todas las guías que es el método más fácil, ¿no? Y que tiene mayor correlación con la presión de oxígeno, ¿no? Pero tiene tiene sus limitaciones, ¿no? Una de sus limitaciones es que por debajo de 80 ya su saturación es dudosa, ¿no? Y por encima de 95 también. Lo otro es que si hay bajo gasto cardíaco, por ejemplo, en anémicos, ¿no? Intoxicados por CO, en fin, también va a tener una poca sensibilidad a la hora de dar la saturación correcta. Y lo mejor es la presión de oxígeno, ¿no? Cuando hay presiones de oxígeno por encima de 150, ¿no? Confirmado ahí gasométricamente, uno puede pensar que está empezando un daño. Y ese daño está manifestado por mayor edema, mayores secreciones, inicio de radicales libres, pero cuando esa presión de oxígeno llega a 300, el daño sí es confirmado. O sea, sí hay un daño casi inmediato en la célula, en el tejido, en el organismo, ¿no? Es por eso que tenemos que monitorizar de cerca ese oxígeno, ¿no? Y los efectos, pues, puede producir displasia broncopulmonar, aumentar las secreciones bronquiales, atelectasias, deprime la función ciliar, ¿no? Y las cardiopatías congénitas, pues, tienen que estar vigiladas, ¿no? Doctor Aronés, ¿puede pasar la lámina la primera y la segunda lámina, donde estaba la disociación de la oxihemoglobina para el auditorio, para que pueda utilizar ese cuadro? Ya, allí, si yo tengo un paciente con cianosis, eso me está diciendo qué concentración de oxígeno. Acá debe ser menos de 40, ¿no? Así es. ¿Ya? En 40 nosotros llegamos... ¿Cuánto estoy saturando? 70%, ¿no? Eso es importante.
Cuando yo tengo, se relaciona, ¿no? Está bien relacionada para evaluarla. Uno evidencia de saturación en 85% más o menos, ¿no? Que correlaciona con una presión de oxígeno menos de 50, ¿no? Pero Y ya, también hay cianosis. claro, empieza uno a evidenciar, pero como dice usted, en 80 la cianosis es evidente para todos, ¿no? Ahí sí no hay dudas, ¿no? Y eso está correlacionado con presiones de oxígeno ya cercanas a 40, ¿no? Milímetros de mercurio, ¿no? Ahora, otra cosa importante para el auditorio, para los jóvenes, médicos jóvenes, es cuando me venga unos gases arteriales 80 o menor de 80, eso me está diciendo que tengo una presión arterial ¿de cuánto? De 40. Sí, de 40, así es. Entonces, ese paciente, ese AGA, ¿es venoso o es arterial? Si correlaciona, ese AGA es arterial, ¿no? Y eso sí, siempre tienen que estar vigilando, ¿no? Que lo que ustedes piensen, tienen que demostrarlo laboratorialmente y tiene que tener una explicación fisiológica de la enfermedad, ¿no? Porque algunas veces, por ejemplo, a nosotros, hay veces en los tequiados graves, así, pide una saturación vena yugular, ¿no? Para ver cuánto va, ¿no? Entonces, cuando ustedes se vean un AGA que tenga menor de 80 o 70, eso le han sacado de la vena, no es del sangre arterial. Así es. Ese cuadro es muy útil para poder diferenciarlo. Y en la otro cuadro que hay de disociación de la oxihemoglobina, ese cuadro también para poder el auditorio aprovecharlo, que usted le ha explicado, el último, casi el último, de la disociación de la oxihemoglobina. Ahí está, retrocedemos. Si ustedes ven también, doctor, ¿qué me conviene a mí? ¿Que la curva la lleve hacia la derecha o la curva la lleve a la izquierda? Si yo la llevo a la izquierda, la oxihemoglobina se va a incrementar la unión del oxígeno con la hemoglobina, ¿no? Así es. Y eso es generalmente en el neonato, me interesa eso, que se vaya a la derecha o a la izquierda. O sea, en otra palabra, ¿qué me interesa tener? ¿Un pH alcalino o un pH ácido? Bueno, el pH ácido, como ustedes ven, ¿no? Libera el oxígeno. Va a liberar el oxígeno, ¿no? Y el otro va a ayudar, o sea, no va a hacer que el oxígeno sea bien entregado, ¿no? Pero las condiciones, a nosotros la acidosis, la alcalosis, pues esta curva la van a variar. O sea, si el paciente está en un estado acidótico severo, recuerden que no se va a cumplir lo de 60 con 90%, ¿no? Sino que va a ir más allá la curva, ¿no? Ya. Entonces, para yo poder utilizar los accesorios de la oxigenoterapia, los equipos, ¿en qué pienso? ¿En el paciente, su enfermedad, o qué es lo que quiero yo aportar? ¿Qué FiO2 o qué concentración de oxígeno para poder escoger el accesorio? Claro. ¿No es cierto? A ver, ¿cómo sería eso? Para uno indicar el sistema adecuado, tiene que estar... tiene que evaluar la condición del paciente, ¿no? Tiene que evaluar la evolución de este paciente y tiene que evaluar con qué dispositivo yo cuento, ¿no? Y con qué dispositivo lo voy a ir monitorizando, ¿no? Tengo que evaluar la concentración de oxígeno que quiero irle dando de acuerdo a la patología que yo estoy considerando, ¿no? Y tengo que evaluar también la comodidad del paciente, ¿no? Algunas veces en lactantitos esto acá es difícil. Yo lo que le recomiendo al auditorio, los estudiantes, internos, médicos, asistentes, es tomarle aún una foto con su celular a este cuadro, para que cuando ustedes tengan una emergencia, este cuadro abran su celular y lo vean qué es lo que tienes que usar y para qué lo vas a usar, ¿no? Así es. Porque no justifica que yo le tenga al paciente con máscara, imagínense, yo le estoy dando 4 litros de oxígeno o 3 litros de oxígeno. No tiene sentido. Porque lo mínimo de una máscara sería 8 litros hasta 12. Así es. Y no tiene sentido que yo le ponga pues una máscara con 4 litros, que es para una cánula. Sí, esos son los errores frecuentes que vemos, ¿no? Por ejemplo, cánulas binasales,
usadas a 6, 7 litros, ¿no? Porque hay ansiedad del personal, ve que desatura y lo que hace es subirle el flujo de oxígeno, ¿no? Cuando sabemos que estas cánulas no soportan flujos altos. Lo que te conviene es cambiar de sistema, ¿no? Y hay veces vemos que están con máscara de reservorio que ni siquiera se infla. La bolsa tiene que estar inflada para ser efectiva. Si esta bolsa de almacenamiento de oxígeno no está inflada, estás usándolo solo como una máscara. No tiene sentido que la uses, porque el precio es muchísimo, la diferencia es bastante, ¿ah? Por si acaso. El buen funcionamiento de estas máscaras con reservorio tiene que estar inflado el reservorio. Hay niñitos pequeños que le ponen reservorios de adultos y los niñitos les es difícil manejar este tipo de sistemas porque no, al tener una capacidad vital menor a la del adulto, ¿no? La cantidad de aire que toman es mucho menor, casi ni va a haber el juego que hacen con el oxígeno que hay acá, ¿no? Por eso es que ahora hay reservorios para lactantes también, que son mucho más pequeños. Doctor, sabemos que la concentración de oxígeno es el FiO2 por 5, ¿no es cierto? Así es. Respiramos acá 0,20, o sea, 20% por 5 me sale 100 milímetros de mercurio, que es la presión normal de oxígeno. Entonces, ustedes tienen que saber si al paciente le están dando 0,40, miren, 0,40 de FiO2, que es una concentración de 40%, lo multiplican por 5 y debería llegar 200. Así es. Pero con frecuencia usted ve los gases arteriales 200, 300, 400. Es rarísimo, es raro, no. Lo común es ver entre máximo hasta 100, ¿no? 100, 110, más no sube, ¿no? Claro, esa concentración seríamos para nosotros. Si a mí me ponen oxígeno, un FiO2 de 30, yo lo multiplico por 5. Me haces un AGA y a mí me sale 150. 30 por 5, 150. Pero en el paciente enfermo no va a llegar. Y generalmente llega menos de 100. No se olviden eso. Una cosa es el adulto sano, el niño sano, ¿no? Pues su fisiología está normal, adecuada, correcta, y su respuesta al oxígeno es la correcta. Y otra cosa es el niño enfermo, ¿no? El niño enfermo, el que tiene neumonía, tiene alteración de BQ, tiene edema entre los alveolos, tiene los alveolos colapsados, tiene déficit de surfactante, tiene el alveolo lleno de edema, o tiene obstrucción de la vía aérea, o sea, tiene algo siempre, ¿no? ¿Alguna pregunta de sus oyentes, los médicos? Un tema muy interesante. Doctor Ortega, ¿alguna pregunta? Ahí se está despidiendo, ¿verdad? Ya. No, justo tuvimos un problema técnico, ahorita sí los escuchamos mejor. Sí, muy importante el tema que han expuesto. Sí hay pacientes que pueden morir, ¿no?, por oxígeno en exceso o insuficiente. Si por favor podría, doctor, repasar cuáles serían entonces las complicaciones del mal uso de la oxinoterapia para que todos los centros de salud estén conscientes de que es importante saber manejar esto muy bien, por favor. Y ya con eso me despido y les agradezco mucho. Primer uso adecuado, complicaciones. Sí, ajá. Los efectos del oxígeno van desde la displasia broncopulmonar, la retinopatía, la enfermedad pulmonar crónica, ¿no?, las atelectasias, alteración de la función ciliar o leucocitaria, ¿no? Y si tiene cardiopatías dependientes de un PCA, ¿no?, puede comprometer su equilibrio entre el flujo sanguíneo y el flujo pulmonar, ¿no? También el oxígeno puede estimular directamente alteraciones del patrón respiratorio en lactantitos, ¿no? Mientras más pequeño el lactante, más frágil es y puede variar su patrón respiratorio por un oxígeno directo en la cara, ¿no? Muchas gracias, entonces. A ustedes. Saludos. Gracias.
Doctor Ortega, muchísimas gracias por el apoyo, a todo el auditorio que nos han escuchado, gracias, y nos estaríamos viendo ya la próxima semana con otros temas. Gracias, doctora Arnett, por la exposición, que es muy interesante, hay bastante que hablar acá, pero es cuestión del tiempo que nos ha ganado. Doctor Ortega, muchísimas gracias. Gracias a todos. A todos ustedes, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Chao.